Vamos a iniciar una serie bien hermosa, enfocado al tema: la sangre de Cristo tiene poder. Amén, amén. La sangre de Cristo tiene poder. Y yo recuerdo a mi madre, y ella está en la presencia del Señor, y a hermanos contemporáneos, donde nosotros, o se nos enseñó, sí, alguien nos enseñó a invocar el poder de la sangre de Cristo para todo. Sangre de Cristo, cúbreme. Que la sangre de Jesús esté sobre mi vida, que la sangre de Jesús esté en mi casa, en mi negocio. Y estuve indagando, yo quería tratar este tema, pero yo dije: Señor, guíame, guíame, porque se nos han presentado cosas, temas, controversias. Yo dije: Señor, tu palabra es verdad, tu palabra no miente. Amén. Vamos a la palabra en este momento, y ahí donde usted se encuentra, allí en casa, si le es posible, ubiquémonos todos en Mateo 26. Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Vamos a leer apenas 3-4 versículos. Esta porción de la palabra habla cuando el Señor Jesucristo instituyó la cena del Señor. Y el versículo 26, Mateo 26, 26 al 28, vamos a leer en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya eso decimos? Amén, gloria a Dios. Versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y le dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. Oremos en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, me presento con temor y temblor ante ti, Padre omnipotente y eterno, implorando que ahora mismo el Espíritu Santo sea hablándonos por tu palabra a los aquí presentes, a los que están ahí conectados y los que en el transcurso de la semana recibirán esta palabra. Yo te imploro que ahora mismo anulamos todo espíritu de duda, todo espíritu de confusión, y que este tema lo desarrollamos en el nombre de Jesús, basados en tu palabra y por el poder y la unción del Espíritu Santo que es en nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Quién dice amén? Claro que la sangre de Cristo tiene poder. Pero la pregunta es: ¿poder para qué? ¿Para qué la sangre de Cristo Jesús tiene poder? Y los que están ahí conectados y quieren interactuar, escríbanme ahí por el chat su respuesta. ¿Para qué cuál es el poder, o para qué tiene la sangre de Jesús poder? A ver, ¿quién me ayuda aquí? Los estamos presentes. La sangre de Jesús tiene poder para salvación. ¿Para qué más? La sangre de Jesús tiene poder para bendición, para perdonar todos nuestros pecados. Amén. Y entonces, ¿por qué muchas veces se escucha decir dentro del pueblo cristiano que la sangre de Jesús tiene poder para protección, que hay protección divina en la sangre de Cristo? ¿Será que sí? Miren lo que está diciendo la pastora, se lo repito que no escuchan. Ella dice: en mi fe creo que sí, pero bíblicamente como que no sé. Porque
Porque es que hay una controversia. Yo sé que todos lo hemos vivido. Un momento de peligro y entonces uno dice, sangre de Cristo, cúbreme. O alguien va a viajar y te cubro con el poder de la sangre de Cristo. O estamos en la casa y entonces que la sangre de Cristo cubra esta casa. Se presenta por ahí una manifestación demoníaca y hay poder en la sangre de Cristo. Eso lo he escuchado muchas veces y yo también lo he dicho. Por eso quiero que comprendamos y conozcamos el verdadero significado, según la Biblia, del poder de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Ese es el objetivo. Y esto es una serie, vamos unos 2, 3 domingos, no sé a dónde vamos. Hay un buen material para estudiar, vamos a ir despacio, porque siempre es necesario, como dijo alguien por ahí, sacar esas lagunitas. Mi esposa dice, pues según la palabra no sé, según mi fe sí, según lo que me enseñaron como que sí, y yo lo he escuchado, etcétera, etcétera. Entonces, mire, le digo algo, hay creyentes que usan la sangre de Cristo como un amuleto. ¿Sabemos qué es un amuleto? Algo que dizque sirve para. Hay gente que carga en su billetera un amuleto para que no lo roben. Hay gente que en la casa colocan detrás de la puerta la mata de sábila. ¿Sí? Nosotros no, pero hay gente que lo hace. La pata de conejo, la herradura de no sé qué, la imagen de sí sé cuándo, la cruz, el crucifijo. Y todos son amuletos que por tradición, porque el abuelo, porque el papá, porque la mamá decía, porque allá nos enseñaron. Y muchas veces también se le ha dado como un amuleto, se ha colocado como una superstición ahí en la sangre de Cristo. Por eso siempre decimos que la sangre de Cristo tiene poder. Y sí, claro, tiene poder. Yo no estoy diciendo que no. Sí, la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario tiene poder. Pero ¿será un poder para bendecirme? ¿Será un poder para protegerme de los enemigos? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Arriba la mano. ¿Ah? ¿Será que si cubro a mis hijos con la sangre de Cristo, les estoy evitando accidentes? ¿Puedo cubrir mi negocio con la sangre de Cristo para que nos vaya bien? Escúcheme esto. Si así lo hiciéramos, estaríamos como creyendo que la sangre de Cristo es un amuleto. Esto está interesante. Escúcheme esta otra frase. Cuando un cristiano afirma que la sangre de Cristo le protege de todo mal, está afirmando, escúcheme por favor, présteme atención los presentes y los que están ahí conectados. El que dice que la sangre de Cristo le protege de todo mal, está afirmando algo que no tiene fundamento bíblico, sino es una superstición humana. ¿Qué es superstición? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué entendemos por superstición? Una creencia, un amuleto. ¿Qué más es superstición? Como un presentimiento, entonces. Superstición, superstición. Ustedes saben que me gusta el diccionario. Y dice, creencia
que no tiene fundamento racional y se le atribuye un carácter mágico o sobrenatural. Es una superstición. No tiene un fundamento. En nuestro tema no tiene un fundamento bíblico. Decir que la sangre de Jesús nos protege de todo mal, eso no es bíblico. Eso es enseñanza y doctrina de hombre. Uy, empezaron a caer piedras. Pero eso es doctrina de hombre. No se me asusten, no se vayan a ir del culto, no voy a pagar, espere. Sigamos. A ver qué nos dice la bendita palabra de Dios. Gracias a Dios, escúcheme, tenemos al Espíritu Santo y a la palabra para guiarnos a toda la verdad. ¿Quién dice amén? ¿Contamos con el Espíritu Santo? Amén. ¿Usted cree lo que dice la Biblia? Yo también. Y si alguien cree que la sangre de Cristo Jesús le protege de todo mal, entonces dígame en qué parte de la Biblia dice así. Sí, mi hermano, usted que está ya rascándose la cabeza. Y si lo quiere contradecir, envíeme por el chat o por el WhatsApp la cita bíblica donde usted me confirma que la sangre de Jesús le protege de todo mal. O que la sangre de Jesús le da provisión. O que la sangre de Jesús le da sanidad. Hay un pasaje en la Biblia que se ha tomado como ese pie. Éxodo 12. Cuando el pueblo de Israel, Dios le ordenó celebrar la Pascua, matar un corderito y poner la sangre del cordero como la señal en la puerta. Y yo también pensaba que eso era así, que porque allá lo hicieron, pues sí, todos sabemos que Cristo es el cordero inmolado que quita el pecado, mi pecado y el pecado de todos nosotros. Pero entonces ese versículo, esa porción de Éxodo capítulo 12, es un suceso histórico. Como hay muchos sucesos históricos en el Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel hizo cantidad de cosas, no solo poner sangre en la puerta de la casa, levantaban muchos altares de piedra, ¿o no? Levantaron la serpiente en el asta, porque Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo, Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y levántala, y entonces todo el que mire la serpiente será salvo, será sanado si la culebra lo pica. Entonces, ¿quién tiene la culebra de bronce en la casa? Nadie, porque fue un hecho histórico. ¿Cómo fue un hecho histórico lo que sucedió cuando la muerte de los primogénitos? ¿Me hice entender? Pero entonces no aplica que porque el pueblo de Israel colocó la sangre en sentido literal, sangre de una ovejita que sacrificaron, pintaron la puerta. Eso fue algo histórico. No fue algo, por así decirlo, espiritual. Para entonces nosotros tomarlo como base para decir que la sangre de Jesús cubre la casa. Ahora le digo que nos cubre en la casa. Ya vamos para allá. Sigamos. La Biblia afirma, eso sí afirma la Biblia, que la sangre de Cristo fue derramada para la remisión de los pecados. Lo acabamos de leer ahí en Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre, la sangre de Jesús, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para protegerlos. No. Para sanarlos. No. Para bendecir su familia. No. Sino para remisión de los pecados. ¿Qué es remisión? Remisión, borrar. ¿Qué más será remisión? ¿Qué entiende por remisión? Según la Biblia. Porque dice que derramada para la remisión de los pecados.
Remisión significa perdón, cancelación. Si alguien nos está debiendo un dinero y no tiene para pagar y está sin trabajo y no puede, entonces alguien le dirá, tranquilo, ¿sabe qué? Olvídese de eso. Ya, no me debe nada. En ese instante hubo una remisión de esa deuda. En ese instante hubo una cancelación, un olvídelo, hubo un perdón a esa deuda. ¿Me hice entender? Entonces la sangre de Cristo fue derramada para remisión de pecados. Por eso, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz y su sangre derramada, Dios perdona todos nuestros pecados. ¿Quién dice amén? Mire lo hermoso. Ahí es donde aplica que Jesús pagó el precio por nosotros. Ahí es donde aplica lo que dice Isaías 53. Que Él fue molido por nuestros pecados, Él fue molido por nuestras rebeliones, pero no fue molido para que su sangre nos protegiera. No fue molido para que su sangre nos bendijera. Simple y sencillamente fue molido para perdón de nuestros pecados. ¿Más que suficiente? Amén, yo digo que sí. Entonces, para el perdón de nuestros pecados, y solo así Dios acepta ese gran sacrificio y queda cancelada toda la deuda que nosotros como humanos tenemos para con Dios. Porque el pecado es una deuda. El que peca está en deuda con Dios. ¿Por qué está en deuda? Porque le está desobedeciendo. ¿Por qué está en deuda? Porque está infringiendo la ley de Dios. ¿Me hice entender? ¿Claros hasta ahí? Este tema de la sangre de Jesús, tenemos que comprender algo, y la Biblia en el libro de Levíticos lo dice, que la vida está en la sangre. ¿Alguien ha visto o sabe cómo muere una res? Le cortan la yugular y se le sale toda la sangre. ¿Y qué pasa en ese proceso? ¿Sigue vivo el animal después que se le salió toda la sangre? No, se muere. Hay personas, y lo digo con respeto al oyente, pero hay personas que se cortan las venas, se desangran, se le sale toda la sangre, ¿y qué pasa? Se murió, porque la vida está en la sangre. Ningún ser vivo, ni persona, ni animal, pueden vivir sin sangre. ¿O no? Por eso hablamos de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Eso nos da a entender que Él murió en la cruz, que Él se dio en sacrificio por nosotros, que Él derramó hasta su última gota de sangre. Conocemos la historia bíblica, que vino un soldado y con una lanza le abrió el costado. Primero salió algo de sangre y por último salió agua, porque ya en su cuerpo no había más sangre. Por eso le estoy diciendo que Dios acepta ese gran sacrificio y así queda cancelada toda la deuda que tengamos con Dios. Si hemos dicho, yo acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y yo declaro que su sangre, la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, me limpia de todo pecado. Porque el único poder que hay en la sangre de Jesús es para perdón de pecados. Ay, pastor, no. Sí. Que la sangre de Jesús tiene poder, sí. ¿Para qué? Para perdonar mis pecados
y para que el Señor, para que Dios Padre me acepte. Amén. Sigamos. No vamos a encontrar ni un solo versículo en la Biblia que relacione la sangre de Cristo con la protección, con la seguridad, ni prosperidad, ni nada parecido. Les tengo esa noticia, muy buena noticia, pero para algunos no tan buena. No hay un versículo en la Biblia que podamos tomar como fundamento bíblico para decir que la sangre de Jesús nos protege. No lo hay. No hay un versículo para tomarlo como fundamento bíblico para decir que la sangre de Jesús bendice el negocio y nos prospera. No lo hay. Y el que lo encuentra, el que lo encuentre en la Biblia, pues que no lo comparta, porque no lo hay. No lo hay, no lo hay. Cubrir con la sangre de Cristo a nuestros hijos, el hogar, las finanzas o cualquier otra área de nuestra vida es una falsa doctrina. No es bíblico. No lo debemos hacer. No es verdad. No tiene base bíblica. Estoy viendo caritas así. No, no se angustie. Igual el Señor nos protege, igual el Señor nos bendice, igual el Señor pelea por nosotros. Conforme a su palabra. Muy bien, póngase 5. Si quiere la protección divina de Dios, a ver, ¿quién quiere la protección divina de Dios? Invoque el... No, la sangre de Jesús ya no. ¿Y ahora qué hacemos? La pastora dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, que caerán a su lado 1000 y a su diestra 10,000, pero más a él no llegarán. ¿Quién dice amén? Entonces Dios sí nos protege. Entonces Dios sí está a nuestro favor. ¿Y qué dice el Salmo 34:7? No. Borre 5, póngase 0. ¿Qué dice el Salmo 34:7? Dale a alguien que lo busque ahí en su Biblia rápidamente. Porque estamos hablando de protección divina. Si usted quiere la protección divina, apréndase ese versículo de memoria. Y lo sabemos. ¿Cómo dice? Muy bien, póngase 10, mi hermana Claudia. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Quién dice amén? Pero hay una condición. Acampa alrededor de los que le temen. Esa es la condición. Usted quiere protección divina de Dios. Usted quiere que Dios le proteja. Usted quiere que Dios pelee por ti. Témale a Dios. Y siempre lo he dicho y lo diré 1,000 veces. El temor a Dios no es un temor infundido en el miedo. ¡Ay, qué miedo! Es que si no, Dios me da garrote. Es que Dios me puede mandar un rayo. Es que no. El temor a Dios está infundido, número 1, en el amor. Número 2, en la reverencia. Número 3, en el temor, en la obediencia a su bendita palabra. El que teme a Dios se aparta del mal, lo dice la Biblia. Teme a Dios y apártate del mal. El que teme a Dios no lo hace porque a Dios no le agrada. No dice mentiras porque a Dios no le agrada la mentira. No vive en adulterio porque a Dios no le agrada el adulterio. Ese es el temor, un temor de respeto, un temor de reverencia, un temor a Dios infundido en el amor a Él. Y si hay ese temor en nosotros,
vendrá a morar a nuestro lado, a nuestra casa, a nuestro negocio, a la iglesia, en la calle, en el campo, en la ciudad. Ahí estará la presencia de Dios. Ahí estará el ángel de Jehová, que es el mismo Señor Jesucristo, que es el poder y la unción del Espíritu Santo. Enviará a sus ángeles para que le libren de todo mal. Entonces, si hay protección, no en la sangre de Jesús, hay protección del ángel de Jehová cuando usted y yo somos hombres y mujeres que amamos a Dios por encima de todas las cosas, que obedecemos su bendita palabra, que hay un temor reverente hacia Él y no hacemos lo que a Él no le agrada. ¿Hay protección divina? Claro que la hay. Y en la palabra encontramos muchos más versículos que demuestran que el Señor pelea por nosotros, que Él ama a sus hijos, que nos defiende. Amén, amén, amén. Ahora, si quieres que Dios bendiga tus finanzas, ¿quién quiere ser bendecido en las finanzas? Busque Lucas 6:38. Vamos a leerlo. Esto sí está bonito. No es la sangre de Jesús la que bendice la economía. ¿Qué será? ¿Qué será? Lucas 6:38. Sí, por favor, léalo. Amén, amén. Lo leo para los que están ahí en casa y no buscaron la Biblia. Lucas 6:38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Debemos de ser ¿qué? Según ese versículo. Si usted quiere protección, si usted quiere que Dios bendiga sus finanzas, sea generoso. Dé. Al que te pida, dale. Dad y se os dará. Ay, yo pensé que invocando la sangre de Jesús sobre mis finanzas, sobre mi negocio, me iba a ir bien. No, porque la sangre de Jesús es solo para el perdón de los pecados. Si usted quiere que le vaya bien, cumpla la palabra. Mira lo que Jesucristo enseñó ahí. Dad y se os dará. Porque con la misma medida, ¿cómo es que dice ahí? Porque con la misma medida con que medís. Porque así como usted es, así serán con usted. Lo que está diciendo ahí parafraseado ese versículo. Con la misma medida con que medís. Si eres tacaño, si no das, no vas a recibir. Eso ese es el evangelio del reino. Y entonces, claro, hay quien cree que es mejor decir, Señor, bendíceme negocio, que tu sangre esté en este lugar y que lo bendigas. Amén. ¿Alguien cree que es mejor decir eso y no obedecer la palabra y dar lo que Dios ponga en nuestro corazón? Y Dios nos prueba. Y si no, todos conocemos la historia de Lázaro y el rico, ¿no? El Lázaro mendigaba, pedía. Y el rico, yo no le doy. Quítelo de acá. ¿Qué le pasa? Y así hoy en día pasa también. Dios permite que a usted y a mí alguien venga a pedirnos algo. Y nos está probando en ese momento. Tenemos un negocio, mi esposa y yo, por allá lejos, de comida. Y casi todos los días, o día por medio, cada 3 días, alguien llega, me hace un favor. Anoche, ayer sábado pasó y me impactó. Una persona me llamó, Bessie,
Y me dijo así a raíz de oreja: usted no tiene algo que me regale de comer. No he comido nada. Me dijo así pacitico, tal vez con vergüenza que no lo escucharan. Pero las palabras me llegaron de una. Y espera un momentico. Y allá en ese negocio que tenemos allá lejos, que usted no conoce, pues fui a las ollas, me proveí de un icopor. Dios le bendiga. Porque ya había preparado la palabra, ya tenía la palabra. Y el Señor anoche me estaba probando ahí. Y yo no podría venir a enseñar hoy algo que ya Dios dijo: bueno, a ver, lo quiero ver. Dad y se os dará. Medida buena, apretada. ¿Y sabe qué es medida buena? Harta. ¿Sabe qué es medida remecida? Como en el tiempo bíblico se trabajaba mucho el grano, el trigo, la medida remecida era que le echaban y movían el costal y lo sacudían. O sea, lo apretaban para que cupiera más, para que cupiera más. Eso es la medida buena, apretada y remecida. Darán. ¿Y ahí de quién va a dar esa medida buena, apretada y remecida? Nuestro Padre Celestial, cuando ve que nosotros somos generosos. Y ahí está la bendición. Ahí está la bendición. En la familia tengo un claro ejemplo de alguien que admiro mucho por ser una persona generosa, dadivosa. Mi suegra. Qué mujer tan dadivosa. Qué mujer tan generosa. Y hoy está por allá en casita, está delicada, pero me estás viendo. Suegra, eres una mujer generosa, una mujer dadivosa, y sí que he visto la bendición de Dios en ella. Ella como que se le multiplica la papa, la yuca, el arroz, la carne, lo que está compartiendo. Llegó fulano de tal, sírvale. Hay que bendecir a tal, él no tiene. Mi hijo tal está en tal problema, tal hermano, tal familiar. Tome. Y esa mujer yo la veo bendecida. Toda la vida, llevo mucho tiempo conocerla y wow, desde que están los caminos, ¿no? Amén. ¿Quiere ser bendecido en el área material, en el área económica? No estoy hablando solo de dar ofrendas y diezmos que también traen bendición, pero estoy dando de darle al necesitado. Al que te pida, dale, dice el Evangelio. Al que te pida, dale. Y si hay veces que uno no tiene, y Dios sabe si no tenemos. No tengo, qué pena. Ahí me ha sorprendido muchas veces eso. Días pasados me pasó por acá cerca. Y una colaboración, que una moneda, y no tengo en ese momento, no tengo, qué pena. Bueno, y Dios sabe que no había. Pero cuando haya, demos. Porque ahí está la bendición, no en el poder de la sangre. El poder de la sangre ya nos hizo limpios y libres de pecado. La bendición material, económica, está cuando obedecemos la bendita palabra de Dios. Otro versículo que quiero que leamos, 2 Corintios 9. Estamos hablando de que será que Dios bendice o no bendice. 2 Corintios, a mí se me perdió. 2 Corintios, capítulo 9, y lo hemos leído tantas veces y ahorita se me perdió. Allá en casa búsquelo, 2 Corintios 9, 6 al 8. Léelo bien. Ya. Amén. Lo voy a volver a leer por amor a los hermanos que están allá en la casa, pero no sacaron la Biblia. 2 Corintios 9, 6 dice: pero esto os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, o generoso o tacaño. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, el que quiere ser bendecido económicamente, dé generosamente, dé con alegría, sirva al prójimo. Que usted diga qué rico que en esa familia se comieron una papita porque Dios me dio el privilegio de darle esa papita. Y sé que Él me va a dar muchas papitas. En días pasados se presentó una calamidad, lo compartí con una familia que estaba asistiendo acá, pero por necesidad se fueron a vivir al campo, a cuidar una finca y a buscar por allá trabajo. Estamos en contacto, ellos reciben, no sé si están conectados ahorita o no, están en una región de Boyacá, pero ellos tuvieron una calamidad. Yo les compartí una gran lluvia, una gran tormenta, un árbol muy grandote y era un ranchito de palos y de latas y de tejas y les desbarató el ranchito. Pero gloria a Dios que algunos, poquitos, pero algunos, Dios tocó y les pudimos bendecir y me mandaron un audio a través del WhatsApp de esta mujer llorando, me dice, pastor, gracias, bendiciones y saludos a toda la iglesia, muchas gracias, es de gran bendición lo que ustedes nos han enviado. Yo, toda la gloria para Dios y la bendición para todo aquel que puso en práctica la palabra. Amén. Cada vez que usted, alguien le pida, dele, no. Siembre, sea generoso, bendígale, porque ahí hay una bendición escondida de parte de Dios para el generoso, para el dadivoso, para el que cumple la palabra. Amén. Gloria a Dios por eso. Pero pasemos nuevamente y retomemos el poder de la sangre de Cristo Jesús. Uy, me quedan 5 minutos. Continuaremos el próximo domingo, pero quiero que leamos un versículo más. Está en Hebreos, capítulo 9, 13 al 14. Se lo voy a leer yo por falta de tiempo ya. Hebreos 9, 13 al 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mira lo que está diciendo el autor de Hebreos. Está hablando de un rito en el Antiguo Testamento, donde el sumo sacerdote tomaba sangre de un cordero, de un animal degollado, decía que lo tenía que degollar y recoger la sangre del corderito en una tinaja, en una taza, y con una rama de hisopo, coger esa sangre y esparcirla. Lo que hacen por ahí los curas, ¿no? Pero eso ya no aplica para el pueblo, ya no aplica para nuestra época. Pero para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, allí en el Antiguo Testamento, aplicaba porque era la ley, era el antiguo pacto. Por eso Jesús dice que Él es la sangre del nuevo pacto. Y hoy en día nosotros estamos bajo la sangre del nuevo pacto, no en el antiguo pacto. Perdón. Entonces, ¿qué está diciendo el autor de Hebreos? Que en el antiguo pacto, la sangre de animales, de corderos y de machos cabríos, sí, limpiaba al pueblo porque era la ley, porque era el rito, era lo que Dios había establecido en el antiguo pacto. Pero ahora en el nuevo pacto, para usted y para mí, nos limpia es la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Entonces, la sangre de Jesús tiene poder para limpiarnos de todo pecado.
Así como en el antiguo pacto la sangre de los toros y de los machos cabríos tenía poder bajo la ley, cuánto más la sangre de Cristo tiene el poder de santificarnos y perdonar todos nuestros pecados. Entonces no digamos de ahora en adelante en nuestras oraciones, sangre de Cristo cúbreme. No lo diga así. Diga más bien que la sangre de Cristo Jesús me limpie, me purifique, me santifique. ¿Cuándo? Cuando hemos pecado. Cuando le hemos fallado a Dios. Amén. Otro versículo. Ahí mismo en Hebreos, capítulo 10, 11 al 14 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aleluya. Volvemos al Antiguo Testamento. Cada vez que había culto, cada vez que iban al templo o a la sinagoga, el sacerdote tenía que hacer lo mismo. Degolla animales, recoja la sangre en una taza y espárzala sobre el pueblo. Era el rito. Pero al final eso no quitaba el pecado. La gente salía y seguía haciendo lo mismo. ¿O no? Era un rito. Por eso ese antiguo pacto, es mejor el nuevo pacto, donde una sola vez y para siempre, cada vez que el ser humano diga, yo creo que la sangre de Jesús me limpia, me purifica, me santifica y me hace acepto para el reino de los cielos. Una sola vez fue necesario que el Hijo de Dios viniera a este mundo y diera su vida en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para salvación y vida eterna fue ese gran sacrificio. Para salvación y vida eterna fue que Jesús derramó hasta la última gota de sangre en la cruz del Calvario. Termino diciéndoles, la sangre de Cristo tiene poder para limpiar nuestras conciencias, no para protegernos de nuestros enemigos o para bendecirnos y prosperarnos materialmente, no. Solo tiene poder para limpiar nuestra mente, para limpiar nuestro corazón, para purificarnos y para que Dios nos acepte como sus hijos. Amén. La sangre de Cristo siempre está relacionada en la Biblia con el pecado del hombre, nunca con la protección o la bendición material. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Para eso fue derramada, no para protegernos ni para prosperarnos. Primera de Juan 1, 6 y 7 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 427 veces se menciona la sangre de Cristo en la Biblia. Ni una de esas veces se menciona que es para recibir protección o para cubrirnos de los enfermos o para echar fuera demonios, ni para bendecir negocios, sino para el perdón de pecados y la reconciliación con Dios. Amén, amén.
Por eso el apóstol Pedro escribe: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Más preciosa que el oro y que la plata, la sangre de Cristo Jesús, que fue derramada para limpieza, para purificación, para santificación. Por eso fue necesario el derramamiento de la sangre de Cristo, porque éramos pecadores y nuestros pecados habían hecho separación entre Dios y nosotros. Por eso fue necesario que Cristo Jesús se diera a sí mismo en rescate por todos los que en él creyesen. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, la sangre de Jesús tiene poder para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda la maldad y para que usted y yo heredemos salvación y vida eterna. Es más que suficiente. ¿Que necesitamos sanidad física? Imponga manos en el nombre de Jesús, hagan oración en el nombre del Señor ungiéndole con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. Pero no diga que la sangre de Jesús lo sana. Que necesita protección divina, sea un hombre, sea una mujer temeroso de Dios, y el ángel de Jehová vendrá a acampar a su lado y le va a librar, le va a proteger, va a pelear por ti. Pero no diga que la sangre de Jesús le cubre, que la sangre de Jesús le protege. La sangre de Jesús solo nos limpia de pecado. Y es más que suficiente, porque no hay otra manera para ser perdonados de pecados. No hay otro modo para ser purificados, para ser santificados, sino solo con el poder de la sangre de Cristo Jesús. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido. Y descubrí que todo obra para bien. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte